1 de la tarde, estamos a viernes y ya saben que algunos viernes tenemos aquí acompañándonos a nuestros amigos del Colegio de Arquitectos, con los que nos gusta charlar sobre arquitectura, sobre urbanismo y sobre cosas que al final son las que más nos afectan, porque es hablar del sitio en el que vivimos, que sin duda alguna pues es algo bonito, ¿no? A poder hablar de nuestra casa y de nuestra casa también, la presente, las pasadas y, como no, también las futuras, como las que vamos a abordar hoy, esas casas del mañana. Pedro Cámara, decano del Colegio de Arquitectos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que este es un tema apasionante no solamente para los arquitectos, sino yo creo que para toda la sociedad. Todos en este caso somos un poquito arquitectos. Preséntanos, ¿quién te acompaña hoy? Pues mira, nos acompaña hoy un compañero, amigo y además experto en temas de arquitectura sostenible, certificación energética, rehabilitación energética, que es José Aranzana. José, buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué es lo que te ha gustado a ti de esto de la arquitectura sostenible? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué ha hecho que te inclines por esto? Porque es un nuevo paradigma, un nuevo punto de vista, una nueva forma de ver la arquitectura, que la verdad que tiene un recorrido muy grande y que nos permite y nos va a permitir interpretar las ciudades de una forma distinta, mucho más sostenible, es decir, con mucho más recorrido de futuro de las que hemos estado haciendo hasta ahora. Bueno, vamos a ver unas imágenes que tenemos por ahí preparadas, porque mucha gente seguramente dirá, bueno, eso de la arquitectura sostenible no lo entenderé muy bien, parece una cosa muy moderna, una cosa un poco extraña, pero piensen en esto, piensen en un iglú, ¿no? Sí, yo sí me preguntan cuál es el ejemplo de arquitectura sostenible y yo utilizo estas imágenes para los cursos que yo he podido dar en momentos determinados, para cursos de arquitectura bioclimática y demás. Yo siempre pongo el ejemplo del iglú. El iglú, hay que fijarse que estamos trabajando el iglú en una zona de nieves perpetuas, con lo cual el material que estamos utilizando allí es el propio hielo para hacer el iglú, con lo cual el transporte ya de por sí, que supone uno de los conceptos más importantes de emisiones de CO2, se elimina. Es un material que es muy barato porque lo tienes a pie de construcción. Luego también la propia forma del iglú, esa forma redondeada, con lo cual es el mayor volumen que se puede contener dentro de una superficie que es una esfera, con lo cual la superficie de emisión y de pérdida de energía se minimiza. Y luego también, frente a los grandes vientos que hay en el polo, esa forma redondeada es la mejor manera de luchar contra los vientos. Y el salto térmico que produce un iglú es tremendo. Estamos hablando de que la diferencia en grados de dentro a fuera, estamos hablando de 20 grados, sin ningún uso porque claro, allí no hay un enchufe para enchufar a la corriente de la máquina de aire acondicionado. Con lo cual es un ejemplo tremendo. Y fijaros qué curioso que cuando al final el iglú hay que abandonarlo, pues al final el iglú se acaba derritiendo, se acaba incrustando en el entorno sin ningún tipo de residuo, sin ningún tipo de problema para el entorno natural que hay allí. Con lo cual es un ejemplo de un paradigma de lo que es la arquitectura sostenible y la arquitectura bioclimática. Pepe, estamos viendo imágenes de futuras ecociudades en Hamburgo, en China, pero también hemos visto una imagen de un pueblo blanco andaluz, porque la arquitectura sostenible está muy relacionada con los materiales y los usos del futuro, pero también con los usos tradicionales, ¿no? Porque al final las ciudades antiguas tienen un sentido, ¿no? Las cosas se hacían porque sí, no por las buenas, ¿no? Sí, vamos a ver, Y al final aquí hay una arquitectura tradicional porque está relacionada con el entorno, con nuestro clima, con nuestra forma de vivir. Con el territorio. El territorio es muy importante a la hora de desarrollo de las ciudades, desde siempre, ha sido hasta ahora. El hecho de la globalización nos ha permitido tener materiales muy distantes, con soluciones muy distintas a las que nosotros teníamos. Tradicionalmente las soluciones constructivas respondían a problemas locales con materiales locales. Es un poco lo que se habla mucho en la cocina de kilómetro cero. Pues la arquitectura de kilómetro cero, desde que se hacía con materiales del entorno, era muy usual. Hoy en día hemos perdido ese concepto de los materiales, del aprovechamiento racional de esos materiales, y un poco en el contexto que estaba hablando Pedro, es decir, que al final hablásemos en un término de ciclo de vida, desde que hacemos el ladrillo y que ese ladrillo se va degradando y se convierte otra vez en tierra, el ejemplo del adobe, el adobe que tiene una vida que puede ser muy larga según lo cuides, pero que si lo dejas perderse se va deteriorando y se pierde, se convierte otra vez en campo, ¿no? Pues eso es muy importante en las ciudades. Hoy en día estamos también en otro paradigma muy importante, y es cómo las ciudades hemos pasado un desarrollismo muy importante, tenemos mucha vivienda y ya nos sobra ciudad. Y tenemos que volver a mirar hacia atrás y rehacer esa ciudad histórica. Y es muy importante volver a retomar esos materiales, ver qué materiales hoy en día son compatibles con el desarrollismo, con el confort que le exigimos ya a esas nuevas viviendas que a lo mejor no son de nueva construcción, son de rehabilitación. Uh-huh.
Sí, yo quisiera comentar aquí que hemos pasado de una etapa de la sociedad, estamos hablando del desarrollismo de los años 60, 70, de la que hablaba Pepe, en la que en un momento determinado se construían edificios pensando que luego llegaban una serie de instalaciones magníficas que eran como varitas mágicas que luego acondicionaban ese envolvente en la cual desarrollábamos nosotros nuestra actividad, tanto de vida como de trabajo. La cuestión está en que esas envolventes necesitaban una determinada demanda energética que luego se suplía con determinadas máquinas. Quizás ahora mismo en esta época de crisis energética en la que estamos, de crisis económica también, deberíamos de pensar que el futuro de la edificación está en hacer edificios que demanden menos energía, con lo cual las instalaciones de máquinas... Cuando hablaba de eso envolvente, ¿a qué nos referimos? Pues mira, nos referimos a todo eso que el arquitecto diseña en el edificio o que cuando rehabilita un edificio consigue que sea mejor. Por ejemplo, cerramiento de una fachada, las ventanas, las cubiertas en cuanto a que no sirven para que no nos caiga el agua, pero también para que la transmisión térmica, lo que es que el frío entre dentro del edificio o el calor se nos escape, toda esa envolvente del edificio, pero también hay que pensar en otros datos. Que además en eso eran expertos, lógicamente, porque como no existían sistemas mecánicos de producción de frío y de calor, de mejorar el ambiente de un edificio, había que recurrir a sistemas de arquitectura bioclimática. Por un ejemplo de arquitectura bioclimática, la orientación, fundamental. Orientación no solamente desde el punto de vista del edificio dentro de una parcela, sino desde el urbanismo. El urbanismo ya tú puedes provocar una orientación en buena o mala, sombreamiento. Por ejemplo, el proteger los huecos acristalados de las ventanas, el acudir en Andalucía a huecos pequeños y sombreados, no ir a esos estereotipos de grandes ventanales acristalados que funcionarán muy bien en determinados... En Suecia, por ejemplo, o en las Islas Canarias, pero en Jaén es un problema de sostenibilidad porque al final tiene una demanda tremenda energética. Partimos con un déficit inicial. Entonces yo creo que el arquitecto, la intervención que tiene en los edificios cuando hace una rehabilitación energética es que es capaz de hablar de la globalidad de ese edificio y actuar desde la envolvente. Y cuando le dicen de mejorar dentro de una auditoría energética de un edificio sus propuestas, pues incorporan lo que son las soluciones constructivas en ese envolvente, que son soluciones de menor demanda en el futuro. Lo que sí hay una cosa cierta, Pepe, que uno cuando va a la casa de sus padres en el pueblo o entra a una casa antigua, dice, bueno, en verano de estos calurosos que tenemos en Jaén, y dice, qué fresquito se está aquí. Sí, sí. Y a lo mejor no tienen aire acondicionado ni nada de eso, sin embargo, esa forma de hacer las cosas se ha ido perdiendo y a lo mejor el futuro también está en volver la vista atrás, ¿no? Sí, es centrarnos, como ha dicho Pedro, mucho más en la envolvente. Sí. Tú me estás hablando de envolvente, de arquitectura pasiva, y luego intentar complementar esa arquitectura pasiva para esos momentos de pico, de mucho calor o de mucho frío, con sistemas. Es decir, sistema de aire acondicionado o de calefacción, pero solamente para aquellos puntos o momentos determinados. Es importante el uso de los materiales, volvemos a hablar del uso de los materiales, pero también es muy importante el cómo se utilizan esos edificios, cómo entendemos el uso de esos edificios, es decir, desde el punto de vista del gasto o desde el punto de vista de las necesidades. Por ejemplo, ¿qué entendemos por temperatura de confort? Claro, uno piensa y dice, bueno, temperatura, es que yo quiero con 18 grados estoy muy bien. 18 grados hace frío realmente. A lo mejor te puedes ir a 24 grados y en verano cuando fuera hay 50 y estás fenómeno. Pues ese es el concepto, educar un poco en ese sentido, o por ejemplo, fíjate algo tan sencillo como el irse a comprar una nevera. Cuando vas a comprar una nevera, uno está pensando en la nevera con doble puerta, 400 litros, magnífica, y luego miras para atrás y dices, bueno, si es para ti y para mí, son para dos, y además con 180 tengo de sobra. Ese concepto también hay que educarlo dentro del uso de la vivienda. Sí, bueno, yo quisiera añadir otra cosa a lo que está diciendo Pepe, complementaria, que es la siguiente. En un momento determinado, cuando se construían esa vivienda que tú comentabas antes de nuestros padres allí en el pueblo, el precio del metro cuadrado, el precio del metro habitable, nos permitía en un momento determinado el poder ir a grandes anchuras de muro, porque no hace falta pensar constantemente en ese metro cuadrado que me cuesta un dineral. ¿Qué ocurre? Que las soluciones constructivas modernas han hecho que pasemos de muros de 50 a muros de 25 a muros de 15. Evidentemente ese muro de 50 tiene lo que se denomina inercia térmica. Inercia térmica es un muro que está expuesto al sol
se va calentando durante el día y cuando llega la noche, que es un momento que yo necesito que se me aporte energía calorífica porque disminuye la temperatura, ese calor ha pasado dentro de la vivienda. Con lo cual estoy aprovechando la energía de durante el día, la estoy capturando. Ahora vamos a muros muy estrechitos, que por muchas instalaciones, con mucho aislamiento que le pongamos, al final la inercia térmica no la tenemos. Hace calor fuera, inmediatamente tengo calor dentro. Si pongo un cristal, imagínate, automáticamente pasa el calor. Debemos de cambiar la filosofía que teníamos y a la que hemos ido acudiendo de el metro cuadrado por el metro cuadrado. Debemos de pensar que soluciones de grandes inercias térmicas, que las estamos viendo y que funcionan. Y yo pongo un ejemplo, muchas veces estás paseando por el centro de Jaén, entras en la catedral y notas un frescor tremendo. No solamente hay inercias día-noche, hay inercias verano-invierno. O sea, todo el calor que se va acumulando durante el verano en los muros de la catedral se beneficia en el invierno porque hay una temperatura más confortable. Igual pasa con el verano. Estos son sistemas bioclimáticos que a la larga evitan consumos energéticos a posteriori. Pepe, ahora se está empezando a hablar mucho de la eficiencia energética por el famoso certificado que hay que solicitar, etcétera, pero es un concepto que siempre ha estado ahí, aunque quizás se había pasado un poco por alto, ¿no? A lo mejor porque hemos vivido en una época en la que, bueno, pues se enchufaba el aire acondicionado o el radiador y la energía era más barata, los sistemas tampoco eran demasiado caros, ¿no?, a la hora de instalarlos y parecía, bueno, pues que siempre podemos echar mano de esa solución cuando a lo mejor, bueno, pues hay que empezar a pensar en otras cosas, ¿no? Hemos visto que has viajado al norte de Europa, hay ventanas así. Aquí en España jamás vas a ver una cosa así, cuando eso no solo aísla del frío, sino que también nos sirve para aislarlo del calor, ¿no? Sí, sí. El concepto de eficiencia energética es un concepto que nos viene heredado, es un concepto que viene desde hace mucho tiempo, del año 72, con el protocolo de Kioto, se mete el concepto de sostenibilidad y a raíz de ese concepto los distintos países van adaptándolo y aparece el concepto, mucho más adelante, el concepto de eficiencia energética, que luego las legislaciones de cada país va a ir incorporando de alguna u otra forma. Nosotros aquí en España lo estamos extrapolando a raíz de una directiva europea y por medio de la certificación energética o de la auditoría energética en función de lo que se requiera, la normativa no lo requiera. En el caso de la certificación energética, para que todos aquellos edificios construidos que se vayan a vender o alquilar con un determinado periodo de tiempo, es obligatorio tenerla. La auditoría energética, a raíz del decreto de eficiencia energética y el posterior decreto de auditores y empresas energéticas del año de este 2016, está recién terminado, les va a obligar a determinadas empresas a hacer auditoría energética. Lo que me estás preguntando, bueno, ¿y eso qué es? O sea, ¿qué es lo que consigo yo en una auditoría energética? Pues tener consumos menores de energía, pero energía primaria, es decir, que yo al final demande de la eléctrica o de la calefacción o de lo que yo estoy haciendo menor cantidad de energía, tengo que producir menor cantidad de energía. ¿Cómo se puede hacer? Pues desde educando la forma de usarla hasta cambiando la envolvente, o mejorando los sistemas. Cuando hablamos de sistemas hablamos de equipos de refrigeración o de calefacción, renovándolo, haciendo sistemas mucho más que el consumo sea menor. Pero la verdad es que es muy importante tener el concepto muy claro. Realmente no es tan importante el sistema como que cuando yo vaya a tirar del sistema, por la eficiencia del sistema, sino que cuando vaya a usar el sistema tenga que usar muy poco del sistema, por muy eficiente que sea. Sí. Ahí interviene la envolvente que decía tanto Pedro. Es decir, es muy importante que la envolvente me proteja bien, me haga que el clima que se crea dentro sea autosuficiente para que cuando solamente en momentos muy determinados tenga que hacer los aportes. En ese sentido, la auditoría energética ayuda a llegar a esos puntos de alta eficiencia. Sí, porque ahora además se habla mucho de las ciudades inteligentes, ¿no? Eso es un término en inglés, smart cities, y aquí hay que conjugar quizá un poco, bueno, pues todo el saber que tenemos de toda la vida, de lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Pues con esas nuevas tendencias tecnológicas que también, oye, la domótica a lo mejor también está bien, a lo mejor si hay un día de mucho sol y yo desde mi teléfono móvil puedo bajar las persianas de mi casa y evitar que entre el sol, también estoy haciendo cosas muy buenas, ¿no? Hay que buscar ese contraste y esa unión entre el pasado y el futuro, ¿no? Uno de los programas que tenemos, que es casi obligado, te lo iba yo a proponer, es un programa sobre domótica en edificación. Yo creo que el futuro va por la domótica. Hay que partir de que aproximadamente, en números gordos, el 50% del consumo energético de un país lo consumen los edificios. Estamos hablando de que intervenir
en la mejora del consumo energético de un edificio supone intervenir en mucho del consumo energético de un país. Evidentemente, la domótica es una herramienta que, incorporada a nuestros edificios, favorece mucho a que el consumo sea menor. No solamente está en lo que tú hablabas ahora mismo, que es fantástico, de que puedo bajar una persiana, de que puedo encender una calefacción o no, sino que la propia integración de estos elementos de manera inteligente hace que ellos se adapten a la realidad. No es como cuando digo yo, oye, voy a poner el consumo para que se encienda la calefacción todos los días a las 12 de la mañana, haga frío o haga calor, encienda a las 12 de la mañana. Oye, pues vamos a ponerle un sistema que se adapte a la temperatura exterior, temperatura interior, a que se ocupe o no se ocupe el edificio un sábado o un domingo, si estamos hablando de edificios de trabajo, o al revés, si por la mañana nos vamos todos a trabajar, yo puedo tener un sistema que no me funcione la calefacción durante esos días de la semana y funcione los fines de semana. Esta aplicación de la domótica es una inversión que se hace inicial, igual que hacemos una inversión en extra envolvente que nos va a facilitar evidentemente que el consumo sea menor, que la demanda sea menor. Bueno, este tema es apasionante, pero ahora vamos a la parte práctica. El que nos esté viendo y esté planteando hacerse una casa, o sea presidente de la comunidad, etcétera, ¿qué elementos, qué claves tiene que tener clara a la hora de pensar en hacer un edificio o una casa más eficiente, más sostenible, más inteligente también? Pues mira, yo voy a tomar la palabra. Yo creo que habría que distinguir... Y dile lo contrario, Pepe, que sí. Voy a distinguir dos tipos de actuaciones. Evidentemente, si te vas a construir una vivienda, ya de por sí te vas a dirigir a tu arquitecto, que te va a llevar por el camino adecuado. Yo le pediría a nuestros clientes que lo mismo que cuando van y se ponen en manos de un médico, y el médico te dice lo que tienes que hacer y hace un voto de confianza, que hagas ese voto de confianza con tu arquitecto. El arquitecto es el que te debe de orientar en este sentido. El arquitecto, como coordinador de todas las actividades que se realizan para construir un edificio, es el que te va a dar la mejor solución global, ¿no? En segundo lugar, si nos encontramos en esta época quizás de crisis en la que en vez de hacer más viviendas nuevas queremos hacer una actuación de rehabilitación en nuestra vivienda, yo diría que más si cabe todavía que te dirija a nuestros arquitectos. Yo pongo al servicio de nuestra sociedad y de Jaén en especial, en este programa de hoy Jaén, yo diría que tenemos un servicio en el Colegio de Arquitectos que es el de atención al ciudadano @arquitectosdejaen.es. Ahí se pueden dirigir para ponerle un dossier de compañeros especialistas en rehabilitación para que se le haga una intervención en su edificio que no sea simplemente una intervención en determinados aspectos de una instalación, en la mejora, sino que se le haga una auditoría energética global de su vivienda, de su edificio, y encuentre soluciones que al final, al tener menor demanda de energía, consuman necesariamente menor energía. ¿De qué me sirve tener una gran máquina de aire acondicionado? Pongo un ejemplo que me consuma mucho si con una inversión en la envolvente del edificio, con una máquina más pequeña, voy a conseguir el mismo resultado, pero no hipoteco esa edificación en una solución energética a largo plazo muy costosa. Y además, esta solución global, la ventaja que tiene es que va a influir en la calificación energética del edificio, que es donde enlazo yo con lo que estábamos comentando antes. Si yo tengo un edificio en el que consigo que en vez de ser una D, sea una C o una B, quiere decir que tengo una propiedad que tiene un valor per se energético mejor que otra propiedad que tiene, es como los frigoríficos. Yo cuando veo un frigorífico que tiene una F, sé que estoy comprando un frigorífico que va a funcionar, pero que me va a obligar a un mantenimiento tremendo. Y claro, si tengo un frigorífico que es una, sé que me va a producir menos emisión de CO2, menor ruido y menor costo a la hora de... En los edificios funciona exactamente igual. Y en un frigorífico tú puedes tener un aislamiento muy malo, pero tengo un pedazo de motor muy grande que hace que funcione. Igual pasa con una edificación. Si yo consigo un edificio en el que la envolvente sea eficaz desde el punto de vista energético, con un motor pequeñito voy a tener el mismo resultado. Es muy importante también el tema de las rehabilitaciones. Las rehabilitaciones, ahora hay un cambio tecnológico muy importante. Están apareciendo nuevos materiales que nos permiten ir con soluciones tan eficientes o que nos dan resultados tan buenos, pero con grosores muy pequeños. Eso es un cambio que lo tenemos ya encima de la mesa. Nos referimos de las pinturas cerámicas, referimos a un tema de vídeos con filtro solar, que nos van a permitir, pues, aquí en España sobre todo, en Andalucía en particular, librarnos un poco del sol, que es lo que nos sobra, ese calor, ese exceso de calor y que la noche en muchas ocasiones en el verano no es capaz de disipar. Eso es muy importante, es decir, que esa inercia no se nos quede en los edificios. El uso de esos materiales al final es ahorro de energía.
Existen todavía en Andalucía, ya hubo subvenciones que en su momento acabaron en el año 2015. Todavía a nivel nacional está el PARER, que es un fondo, es un programa de subvenciones que está todavía vigente y que creo que todavía quedan fondos. Hay 200 millones hasta 31 de diciembre de 2016 que pueden utilizarse para la rehabilitación energética en comunidades, sobre todo viviendas. Pues tomamos nota de todo esto. Y para cualquier duda, recordamos, atención sí, al ciudadano. Atención al ciudadano, @arquitectosdejaen.es. Arquitectos de Jaén. .es. Me va a decir aceitunero Altibón, no, pero vamos. No, pero somos arquitectos. Igual en los fines de semana. Vamos que... Hombre, tenemos otro correo electrónico que es, podríamos decir, más institucional, pero este quizás sea tener como a mano el recurso de Arquitectos de Jaén, que es el tener el arquitecto próximo, el arquitecto de cabecera, podríamos decir, el arquitecto de familia, que en el que debemos nosotros de avanzar y tirar para adelante. Pues Pedro Cámara, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, gracias a vosotros. Y Pepe Aranzano, un auténtico placer conocerte. Igualmente. Ahora nos quedaremos aquí hablando sobre eficiencia energética, que es una cosa que siempre interesa mucho. Y nosotros nos vamos a despedir y además les vamos a desear que pasen un feliz puente, que lo disfruten, los que puedan salir y los que se queden en Jaén, pues que lo disfruten más todavía, sí, cantidad de cosas que hacer. El próximo martes volveremos aquí con todos ustedes a las 11:30 puntuales. Hoy ponemos un broche final, como no podía ser de otra manera, con música de la que nos gusta, música jiennense, con una banda estupenda, la de José Gómez, se llama Autómatas, acaba de publicar su último disco, El miedo y otros, infierno y otros miedos, perdón, que ha hecho 3 partes, el último se llama Desenlace, pues con Desenlace, el videoclip que ilustra ese disco, nosotros nos vamos a marchar. En cualquier caso recuerden que eso sí, después del puente volvemos el martes, hasta entonces que sean felices, adiós.